Vamos a comenzar. Ok, entonces, como un recordatorio de todo lo que hicimos, el día martes. Hay dos caminos, ¿verdad? Hay dos caminos distintos que podemos elegir para hablar de lo importante que es la diagonalización y la descomposición de Jordan. Okay. El camino que hemos elegido es el de los espacios cíclicos, y el camino de los espacios cíclicos nos regalará la teoría de vectores propios generalizados, que es lo que habla de la forma de Jordan, ¿no? Y bueno, los vectores propios ya medio lo conversamos, pero como ya hemos visto, no siempre una transformación va a tener un vector propio. Por ejemplo, en R3, ¿dónde está la pluma? Aquí está. Entonces, en R2, perdón, en R2, esta transformación lineal no tiene vector propio porque esta es una rotación. Entonces, es imposible que rote un vector y que sea un múltiplo del anterior a menos que el vector sea el cero. Entonces, hay operadores que no tienen vectores propios. Entonces, al darnos cuenta de eso nos lleva a hablar de nuestros amigos los espacios cíclicos. ¿Ok? Uy, no sé. Ok. Entonces, bueno, definimos el espacio cíclico generado por un conjunto, por un vector, como reiteradas veces calcular las potencias. Y claramente este sujeto es un espacio invariante. Bueno, que recuerden que con invariantes definimos lo que son vectores propios, ¿no? Y bueno, y si el espacio vectorial es de dimensión finita, es decir, que hay una cantidad finita de vectores que lo generan, entonces este sujeto va a tener una base de esta manera. Hasta un m, digamos, la enésima potencia de t aplicada al vector b. Y bueno, pues estudiando la matriz de la transformación con respecto a esta base, se obtiene una forma muy bonita. Recuerden que, bueno, la mayoría, no sé, Juan, pero los otros tres estudiamos matemática pura. Bueno, los tres y yo estudiamos matemática pura. Yo también, yo también. Sí. Bacán. Listo. Entonces todos estudiamos aquí matemática pura. O bueno, quizás algunos seguirán para la aplicada, o no sé. Pero siempre hay un dicho así en los analistas numéricos y en todo esto, que esta matriz es bonita. ¿Por qué? Porque es una matriz sparse o que está repleta de ceros. Esta matriz está repleta de ceros. Entonces los cálculos con esta matriz es mucho más fácil de hacer que con una matriz que tiene bastantes números, ¿verdad? O sea, si hay muchos números no ceros y con sus números altísimos, bueno, los cálculos computacionales van a ser muy costosos y se va a perder significancia o no sé cómo se diga en ese mundo que no conozco del análisis numérico. Entonces, digamos, es un problema mal condicionado. En cambio, tener una matriz así llena de ceros, pues es fácil calcular las potencias es fácil calcular las potencias de una matriz, es fácil resolver un sistema de ecuaciones lineales, incluso es hasta fácil de aquí. Si tenemos una base cíclica, digamos. Y bueno, entonces, esto nos motiva a seguir explorando más estos espacios cíclicos. Y bueno, dense cuenta que si pasa esto, si yo tengo que t a la m más 1, o sea, yo lo puedo, como es una siguiente potencia, va a estar en el espacio cíclico, ¿verdad? Pero como yo ya tengo que esto es una base, b t de b hasta tm de b, es una base, entonces yo puedo expresar t a la m más 1 como una combinación lineal de todos ellos. Entonces esto me regala un polinomio que cuando yo evalúo la matriz en un polinomio, es decir, formalmente yo reemplazo, en lugar de x pongo potencias de t, t a la m más 1, y aquí en lugar, como es un escalar, pues le pongo la identidad. Entonces, al hacer eso, se va a anular en todo punto el espacio cíclico. Y, bueno, lo llamamos el polinomio característico del vector.
más fácil llamarlo el polinomio característico del vector. Es el polinomio mónico porque tiene coeficiente principal 1, así se lo llama, mónico, y si hay uno más pequeño de grado menor, no puede anular a todo el espacio. ¿Por qué? Porque yo tengo que T a la M, bueno, estos señores son linealmente independientes, entonces no puedo conseguir una combinación lineal que me dé 0, a menos que tomen la combinación nula. Entonces, por eso, ningún polinomio de menor grado que la dimensión del espacio cíclico o del grado del polinomio mónico, polinomio característico, perdón, no puede anular a todo el espacio. O sea, siempre habrá uno que no se anule. Y esto es importantísimo. Pero bueno, hay otras propiedades más. Entonces, si nosotros fuésemos capaces de descomponer un espacio en una suma directa de espacios cíclicos, ¿ok? Que bueno, fue lo que estábamos viendo en ejemplos, que bueno, si yo tengo... déjame abrir otro de estos. Ok, por ejemplo, consideremos la siguiente matriz. Bueno, operador con representación matricial en la base canónica, la siguiente. Ok, y todo lo demás es 0. Claro, esta matriz ya está preparada para que sea un ejemplo bonito, ¿no? Entonces, dense cuenta que, o sea, para calcular, digamos que el polinomio característico, el polinomio minimal de una matriz, hay que darse cuenta de lo siguiente. Había otro, perdón. Ya me di cuenta. Ok. Entonces, sí, escribí esta matriz, nada más. Entonces, hay que buscar espacios cíclicos. Busquemos espacios cíclicos. ¿Okay? Entonces, bueno, dense cuenta que si yo tomo E5, que recuerden que es el vector 0, 0, 0, 0, 1, 0, el vector que tiene coordenada, en la coordenada 5 tiene un 1 y en el resto 0. Bueno, pues A de E5 vuelve a ser E5. ¿Por qué? Porque me manda a la quinta columna. Y bueno, la quinta columna básicamente es E5 también. Entonces, bueno, eso es inmediato. Entonces, E5 es un valor propio. Entonces, bueno, es un espacio cíclico, porque simplemente el espacio cíclico de E5 con respecto a esta matriz, es el mismo, el espacio propio, digamos, el espacio propio de E5. O bueno, mejor pongámosle el generado por E5. Bueno, pero ese es aburrido, ¿no? Entonces tratemos de ver otro más y claramente, si nosotros tomamos E6, va a ser un mejor, porque A de E6 nos va a dar E6, nos va a dar E6 más E5. Y bueno, A al cuadrado, déjenme reescribir esto. A al cuadrado de E6, pues entonces va a ser la transformada de E5 es E5 y la transformada, bueno, vamos a escribirlo. A de E6. Y esto es igual a de 5 es E5 y A de 6 por lo anterior es E5 más E6. Y esto es igual a 2E5 más E6. E6. ¿Qué estoy escribiendo? Estoy confundido. A ver, ahora sí. Y dense cuenta que esto es una combinación lineal de los de acá. ¿Verdad? Es una combinación lineal de la transformada de A6 y E6. Bueno, entonces, este espacio cíclico generado por E6
Bueno, es el generado por E6 y E5 más E6. Dios, ahí está. ¿Por qué? Porque A al cuadrado de E6 bueno, está adentro del espacio cíclico, porque es una combinación lineal de los anteriores. Pero si se dan cuenta, o sea, esta es la base cíclica, y con respecto a esa base, la transformación, bueno, la matriz, perdón, la matriz de representación de T restringido a este espacio, la matriz con respecto a esta base, llamémosla la base cíclica de E6, es 1, 0 y 2, 1. No. A ver, esto es igual a... No, pues esto es 1 más 1. Esto es 1 más 1. 1 más 1, entonces sería menos 1, menos 1. Ok. Esta es la representación de la matriz, bueno, el operador restringido a este espacio, y en realidad debería decir A, ¿no? Debería decir A. Debería decir A, y aquí también A. Ok, la representación de la matriz es esta, y el polinomio característico de E6 va a ser igual a x al cuadrado no, algo está mal aquí. Vamos a calcularlo ahí. Entonces, la transformada de esto es la transformada de A6 a E sub 6, a D sub 6. Entonces, a al cuadrado de sub 6 es igual a 2 veces la transformada de E5, pero eso sería 2 veces la transformada de A E6. Y le tengo que restar, ahí está, le tengo que restar una vez E5. Perdón, una vez E6. Ahí ya está. ¿Por qué? O sea, si yo transformo esto, me dio esto de aquí, pero para escribirlo en términos de los elementos de la base, pues esto tiene que ser 2 veces E5 más E6, menos, porque aquí hay 2 veces E6, pues, pero tengo que quitarle 1 para que se mantenga la igualdad. Entonces déjenme hacer esto más abajo y escribirlo mejor. Mi mouse tiene problemas. Mejor. Bueno, esto es 2 veces E5 más E6 menos E6. Y esto es igual a 2 veces la transformación de E6 menos una vez E6. ¿Ok? Entonces, ahora sí, la transformación va a ser menos 1 y 2. Entonces, el polinomio característico es menos 2x más 1. Y bueno, si se factoriza, pues esto me queda x menos 1 al cuadrado. Entonces, el polinomio característico de este sujeto es x menos 1 al cuadrado. Bueno, y si alguien ya sabe, pues se da cuenta, no, pues es
es un vector propio generalizado, entonces por eso es el cuadrado. Sí, ¿no? Sí, sí, todo tiene sentido, todo va a tener sentido cuando hablemos en la forma de Jordan. Y bueno, por otro lado, aquí hay una cosa, si se dan cuenta, por ejemplo, ya no voy a sacar esta cuenta yo, simplemente la vamos a observar, que la transformada, por ejemplo, si yo agarro E1, la transformada de E1 es menos E2, y la transformada al cuadrado de E1 va a ser menos E1. Entonces he vuelto al principio. Entonces el polinomio característico simplemente sale aquí, a al cuadrado más I por E1 es igual al 0. Entonces el polinomio característico de E1 es igual a X al cuadrado más 1. Y bueno, eso que nos dice, pues, noten que si yo agarro, por ejemplo, E3, el polinomio característico de E3 es exactamente igual. ¿Eso qué significa? Que si yo calculo a al cuadrado más I, me va a dar ceros en las primeras 4 columnas y en las otras me va a salir algo distinto de 0. Vamos a ver qué nos sale. E1 al cuadrado es E1 más 1 es 2. Y acá creo que queda 2 y 2. Me parece que queda eso. Bueno, entonces queda esto. Y por otro lado, si yo evalúo a menos I al cuadrado, eso me va a dar algo por aquí, pero ceros en las demás. Entonces dense cuenta que si yo multiplico esto, a al cuadrado más I, por a menos I al cuadrado, eso me va a dar 0. Entonces este es el polinomio minimal. El polinomio minimal es el de menor grado, el polinomio mónico de menor grado que anula la matriz. No es el polinomio característico. ¿Por qué? Porque este señor se repite. Se repite. Entonces, en este caso, el espacio vectorial R6 es la suma directa de E1T, bueno, E1A, con E3A, con E6T, pero en ese es A. Listo. Entonces, R6, o bueno, podríamos incluso no hablar de los reales, simplemente decirle, sabes que esto es un campo a la sexta. De K a la 6 lo puedo descomponer de esta forma. No es la única manera de descomponerlo, porque si estuviésemos en los complejos, ustedes son chéveres y podrían decir, no, pues esto es la suma de I menos I2, alguna cosa así extraña. O sea, pueden encontrar el valor propio complejo que le corresponde a este sujeto, ¿no? Y este de acá. Y bueno, este ya tiene un vector propio, que es solo uno. Entonces, aquí tenemos 5 vectores propios, pero necesitaríamos 6 para una base. 5 vectores propios linealmente independientes. No necesitaríamos 6 para una base. Entonces, no es diagonalizable. Pero bueno, eso no importa todavía. Entonces, el polinomio característico va a ser el producto de estos polinomios. Entonces, el polinomio característico de la transformación es igual al producto, pero el producto es x al cuadrado más 1, x al cuadrado más 1 al cuadrado por x menos 1 al cuadrado. Y bueno, una comprobación, pero es algo que sabemos. Esto me queda un coeficiente que es a la cuarta, esto me queda x al cuadrado. Entonces, el coeficiente tiene que ser el grado del polinomio característico tiene que ser la dimensión del espacio.
Ok, suficiente repaso y bueno, no sé si alguna pregunta. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? De nada. Ah, un momento. Entonces, básicamente lo que justificamos el día martes es que, bueno, y los ceros del polinomio, incluso minimal, pero del característico, son valores propios. Y si tengo un valor propio, tiene que ser un cero también. Y bueno, el polinomio característico anula la matriz, que es el teorema de Cayley-Hamilton, pero por nuestra construcción es trivial. El teorema de Cayley-Hamilton es trivial por nuestra construcción. Bueno, ¿qué más? Bueno, si tenemos dos descomposiciones distintas, el polinomio característico no se altera. Entonces, si yo multiplico los polinomios característicos de una descomposición, multiplico los polinomios característicos de la otra descomposición, tiene que darme el mismo espacio. Que bueno, es básicamente lo que pasaría si yo a este sujeto de acá lo mando a los complejos, pues yo puedo expresar k a la 6, lo podemos hablar como, bueno, c a la 6, lo podemos ver como el vector propio 1 más el vector propio 2 más el vector propio 3 más el vector propio 4, y a él le agregamos no un vector propio, sino el vector propio generalizado, que en este caso fue E6. Entonces, y el polinomio característico de cada uno de ellos, pues el de él es x menos y, el de k va a ser x más y, x menos y, x más y el de aquí x al cuadrado, x menos 1 al cuadrado. Y claro, ustedes saben que el producto de todo esto me va a dar efectivamente esto de acá. Entonces, claro, esta representación es válida y esta también no es la única forma, no es la única representación que hay, pero pasa esto también. De hecho, hay una mejor todavía, que es la de E1 más E6, suma directa con la de E2. No, perdón, con la de E3. ¿Por qué? Este sujeto de aquí, E1 más E6, el polinomio característico, perdón, el polinomio característico de este sujeto lo probamos que es el polinomio minimal. El polinomio característico de la suma de los dos nos da el producto, bueno, nos da el producto, nos da el polinomio minimal. Que recuerden que nosotros vimos que el polinomio minimal era x al cuadrado más 1 por x menos 1 al cuadrado. Y esto es cierto, es siempre puedo encontrar un vector cuyo polinomio, su polinomio característico coincide con el polinomio minimal. Y eso es lo que nos ayudó a probar que todo espacio va a tener una descomposición cíclica. Todo espacio va a tener una descomposición cíclica. ¿Por qué? Porque, bueno, pues expreso, tomo el vector del polinomio minimal, le veo los vectores que le faltan, y ese espacio es invariante. Y bueno, ahí aplicando inducción, pues voy a tener que se puede hacer una descomposición cíclica del otro espacio. Y bueno, pues este es el vector cuyo polinomio característico me da el polinomio minimal,
Entonces, ¿por qué es mejor? Ah, ya, bueno, pues entonces tengo tres. Bueno, tengo dos en el mismo espacio, cada las 6, pero si fueran los complejos tuviera tres maneras diferentes también de verlo. Bueno, muy bonito todo, pero ¿y ahora qué? Entonces, aquí creo que ya se cerró el capítulo sobre el polinomio minimal, el polinomio característico de un operador y todo eso. Entonces, vamos a ver. Entonces, si nosotros queremos buscar valores propios, ahora vamos a ir a nuestro problema de la diagonalización. Entonces, recuerden, aunque creo que no lo definimos formalmente, pero diagonalizar un operador es encontrar una representación matricial, o sea, una base cuya representación matricial es diagonal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el operador T, que va de B a B, y bueno, quiero encontrar una base tal que la transformada de B sub J es igual a lambda J por BJ. Y así, de esa forma, la representación matricial con respecto a esta base, pues va a ser simplemente lambda 1, lambda 2, hasta lambda sub n. Pero si nosotros queremos encontrar los valores propios, si queremos encontrar valores propios, pues estamos en un problema. Bueno, en un problemón. Porque, claro, los ejemplos que hemos trabajado son bastante intuitivos de poder encontrar cuáles son los valores y vectores propios, ¿no? Sin embargo, no siempre es así. Entonces, bueno, uno dice ya, pues coge el determinante de x menos lambda y los ceros, sí, o sea, sí, pero los determinantes también son complicados y aún no lo definimos. En el caso general, podríamos hacerlo para los 2×2 y 3×3, porque eso sí hemos definido. Pero en casos mayores, no. No todavía. Entonces, si quisiéramos encontrar los valores propios, pues ¿qué? Tenemos que resolver, tenemos que encontrar los ceros del polinomio característico. ¿Ok? Y bueno, ahora la pregunta es, ya, ¿y cómo calculo el polinomio característico? La ventaja es que no necesitamos hacer eso. ¿Ok? ¿Por qué no necesitamos hacer eso? O sea, encontrar el polinomio característico en sí. Porque el polinomio minimal divide al polinomio característico. Eso es un hecho. Pero nosotros sabemos que el polinomio característico de cada vector va a dividir al polinomio minimal.
¿Y qué más? Ah, ya. Y no es posible que el polinomio característico tenga otros factores que no sean polinomios característicos. ¿Por qué? Porque si no, bueno, pues llegamos a un absurdo que no les puedo decir inmediatamente cuál es, pero sí se llega a un absurdo. Porque si no, el polinomio minimal va a tener otros factores irreducibles. ¿Ok? Porque el polinomio minimal, recuerden, bueno, lo hicimos la vez anterior, que lo puede expresar como un producto de irreducibles. Bueno, pongámosle alfa R. F sub R. Son polinomios irreducibles. Eso es cierto, porque son polinomios. Pero si yo busco el polinomio característico no puede tener, o sea, va a tener de ley a los FRs, pero con otros exponentes. ¿Por qué? Porque si no, si tuviese un FR más 1, entonces yo puedo encontrar un vector propio asociado a ese polinomio, y como este polinomio tiene asociado el polinomio FR más 1 que no aparece aquí, entonces el polinomio minimal no puede ser este. El polinomio minimal no puede ser ese. Bueno, entonces, a lo que voy es que realmente si queremos calcular un vector propio, encontrar un vector propio, nos basta saber, bueno, los ceros del polinomio minimal. Y para encontrar los ceros del polinomio minimal, pues simplemente podemos tomar, ¿sabes qué? Toma un vector cualquiera que te dé la, no nulo, porque seamos inteligentes, ¿no? Tomemos un vector cualquiera y estudiamos qué pasa con B, T de B y así, T a la M de B. Entonces, vamos a tener un espacio cíclico. Si tenemos suerte, encontramos el polinomio minimal. Si tenemos suerte, encontramos el polinomio minimal. Si no, pues bueno, ya así pasa. Y creo que estamos favorecidos a tener suerte, creo que estaremos favorecidos a tener suerte. Porque es muy poco probable que le atinemos, por ejemplo, a un vector propio. Bueno, si nos pasa que B y lambda T de B, o sea, el siguiente, que T de B es igual a lambda de, pues hemos tenido bastante suerte y encontramos un vector propio. Pero luego tenemos que coger otro vector, y bueno, linealmente independiente con él, para seguir buscando los polinomios característicos de vectores. Encontramos los ceros de esos polinomios, si es que hay. Claro, ese es otro tema, ¿no? Si es que hay ceros. Y así podemos encontrar los ceros. Y claro, esto es, bueno, esto computacionalmente es eficiente. O simplemente, si lo mandamos así a una computadora, pues le decimos a la computadora que vea cuándo este sujeto es linealmente dependiente, y ahí tenemos el polinomio minimal, y el polinomio minimal encontramos los ceros y ya está. Pero sacar esto a mano, digamos que solamente pasa con ejemplos que sean bonitos, ¿no? En fin. Entonces, y ahora vamos a abrir el libro de Axler, Linear Algebra. Okay. Vamos a buscarlo por acá. Para continuar con el tema ya ahora sí de diagonalización, y ese algoritmo es mejor que usar determinantes. ¿Es pregunta o es afirmación? Está mejor condicionado. Está mejor condicionado que usar determinantes. Porque el calcular un determinante está en orden de no sé quién, en orden de n a la algo. Mientras que hacer esto, pues, es simplemente hacer eliminación gaussiana, y eso es rapidísimo. Es eliminación gaussiana y eso es rapidísimo. ¿Qué abrir? No quería abrir esto. Ups. Carajo. El mouse está dañado, necesito un nuevo mouse. Porque no es la pila. Bueno.
Linear algebra. Poco flexible. ¿Qué pasó? Oh, no tengo conectado esto. El paper, aún no está listo. Es posible que se pueda comentar esta construcción del polinomio característico con topología, ¿puedes creerlo? Y nada, pues voy a analizarlo con unos profesores a ver qué pasa. Bueno, entonces, inner product spaces, no. Operators on inner product spaces, tampoco. Eigenvalues, eigenvectors. Ok, bueno, entonces, vamos a revisar un poquito lo que nos tiene que decir el pana Sheldon Axler. Bueno, él comienza igual, define espacios invariantes, estudia los vectores propios como espacios invariantes, ¿verdad? Y bueno, define valor propio, da estas condiciones que también nosotros, mejor dicho, se las copié. Se las copié. Y bueno, la independencia lineal de vectores propios, el número de los vectores propios, sí. Ok, entonces, el autor, Axler, bueno, también define aplicar polinomios a un operador, pero toma un camino que me parece muy interesante, que es la representación de con una matriz triangular superior. Y lo que demuestra es que, bueno, todo espacio, toda transformación en los complejos tiene un valor propio, pero la matriz triangular superior tiene una propiedad interesante, que si tú encuentras una base donde la matriz de representación tiene una forma triangular superior, entonces precisamente los números que están en la diagonal son los valores propios de la matriz. Y bueno, la prueba de que todo operador tiene una representación matricial triangular superior necesita que estemos en un espacio complejos. ¿Por qué? Porque todo operador tiene un espacio, tiene un valor propio. Todo operador tiene un valor propio en los complejos, entonces tú puedes, entonces delay el primer elemento de la base con respecto a la matriz triangular superior tiene que ser un valor propio, ¿verdad? Porque me está dando que T de B1 es lambda B1. Y bueno, ¿qué más podríamos revisar aquí? Porque creo que no. Creo que quizás esto lo podremos hablar en otro momento para revisarlo. Entonces, sí, bueno, entonces creo que empezaremos a hablar de esto, de las matrices diagonales, de la diagonalización. Entonces, simplemente como comentario, vamos a revisar. ¿Qué pasa si ustedes multiplican la matriz A, digamos, A1, A sub n? ¿Qué pasa si yo multiplico por la matriz diagonal lambda 1 hasta lambda n? ¿Qué pasa si yo multiplico A por D? Mejor pongámosle P. Voy a ponerle P por alguna razón. Si multiplico P por D, ¿a qué va a ser igual esa matriz?
Bueno, pues si yo represento P, bueno, sí, ponle P. ¿Qué pasa si multiplico P por una matriz diagonal? Pues bueno, es fila por columna, ¿no? Entonces, aquí está P11 y aquí está P1N. Y el único que sobrevive aquí, porque todos estos son ceros, todos estos son ceros, el único que sobrevive en esa multiplicación es P11 y está siendo multiplicado por lambda 1. Luego, ahora si yo multiplico esta misma fila por todo esto de aquí, el único que sobrevive es P12, lambda 2. Y así, lambda n va a multiplicar a P1 sub n. Y así mismo, lo que va a pasar es que voy a multiplicar a la columna por lambda. Lambda n multiplica la columna n. Ahora, ¿qué pasa cuando yo multiplico la matriz diagonal por P? Porque recuerden que no necesariamente es conmutativo. Entonces, si yo multiplico la diagonal por P, entonces vamos a ver ahora P, ya no lo veo por columnas, lo voy a ver por filas. ¿Por qué? Bueno, aquí podría ser B o F1 transpuesta, como lo quieran ver. Fn transpuesta. Entonces, a multiplicar la matriz diagonal por P, esto me va a dar, entonces vamos a poner aquí a un lado lambda 1, a lambda, o bueno, 0, vamos a escribirlo. Lambda 1, lambda 2, hasta lambda n. Entonces nuevamente hacemos fila por columna, aquí solamente sobrevive el primer elemento de la fila, que va a ser lambda 1, F11. Si yo multiplico ahora esto por el siguiente, pues solamente sobrevive el segundo elemento de la fila, pues básicamente lo que va a pasar es que lambda 1 va a multiplicar a la fila 1. Lambda 2 multiplica la fila 2. Y así, lambda n multiplica la fila n. Entonces, eso es lo que pasa cuando multiplicamos una matriz por una matriz diagonal. Entonces, estas propiedades son deseables, digamos. Son deseables porque... ¿Por qué? Porque simplifica hacer las cuentas de multiplicación de matriz. Entonces, bueno, ya que voy con esto. Entonces, la pregunta ¿es posible? ¿Es posible? ¿Posible? ¿O cuándo es posible? ¿Cuándo es posible escribir a un operador con respecto a una base como una matriz diagonal? Y si se dan cuenta, los elementos de la base son vectores propios. Entonces, si yo llamo, estos van a ser los valores propios. Entonces, algunos lo denotan con lambda mayúscula. Y bueno, lo que estamos haciendo es que al aplicarle t a un vector, ahora sí es una pregunta natural. ¿Por qué suena una pregunta natural? Bueno, entonces recuerden que nosotros tenemos el espacio vectorial y nos vamos con B a T, pero yo puedo ir con el isomorfismo de coordenadas, que bueno, algunos lo podrían llamar P, no sé por qué, pero lo llaman P. Podemos ir al isomorfismo de coordenadas a las coordenadas de B con respecto a la base.
y aplicar la matriz lambda para llegar a las coordenadas de t aplicado a este vector b, listo, con respecto a la base, y ahí subir con el inverso del isomorfismo de coordenadas. Así que mejor lo escribo con el isomorfismo de coordenadas. Ah, sí. Bueno, entonces, con leer las coordenadas, ¿verdad? Leemos las coordenadas, vector. Vemos qué pasa con la transformación de este diagrama ya lo hemos hecho, pero bueno, lo estamos traduciendo al contexto de diagonalización. Y así regresamos con el inverso de las coordenadas. Entonces, básicamente vamos a encontrar la base, con el respecto que este diagrama, con respecto a esta cosa, tenga una matriz diagonal. Y bueno, y entonces, ¿qué vamos a tener? Pues lambda va a ser t. Yo soy muy malo para estas cosas. A ver, t vamos a tener que es, primero leo las coordenadas, calculo y regreso acá. ¿Así está bien? Claro, primero leo las coordenadas, vengo por aquí y luego por acá. Algo no me cuadra. ¿Qué es lo que no me cuadra? Ah, ya, ok. Ya sé, ya sé. Entonces, si... entonces... Ya, ok. Veamos el caso particular de que T sea una matriz. Si T es una matriz. Si T es una matriz. Entonces llamémosla A. Entonces nosotros queremos encontrar K a la N. Aplicamos la matriz A y llegamos a K a la N. Perfecto, ya, pero por las coordenadas, pues bueno, podemos ir acá y llegamos acá a la N. Nuevamente llegamos acá a la N, pero ahora aplicar A es una matriz diagonal y volvemos por medio de las coordenadas. Ahora, lo interesante es que si nosotros llamamos P a esto, al traerme, perdón, no, realmente P queremos llamar es a esto de acá. Porque, o incluso algunos autores, es que no me gusta ponerle B, porque puede confundirse con el espacio vectorial, ¿no? Pero muchos lo usan B. De hecho, Hilbert no. Strang, no me acuerdo el nombre, Strang, el de MIT, un excelente tipo. Bueno, no lo conozco, pero es excelente en sus clases, ¿no? Supongo que todos lo hemos visto. Usa B para referirse a este isomorfismo en particular de coordenadas.
¿Por qué? Porque las coordenadas, mejor dicho, las columnas de esta matriz, van a ser precisamente, son precisamente los vectores propios. Porque claro, yo tengo las coordenadas con respecto a la base diagonal. Entonces, si yo quiero leer las coordenadas, pues precisamente tengo que ir a alfa 1, B1, alfa n, B sub n. Entonces, las columnas de la inversa, es decir, de la inversa del cambio de base, es B. ¿Ok? Pero que sí lo ven. O sea, si yo tengo la base diagonal, entonces, bueno, no importa que sea diagonal, pero el regreso, el leer, porque aquí estamos en la base canónica, ¿no? Base canónica, obviamente. Y aquí estamos en la base de vectores propios. La base diagonal, digamos. Para no escribir tanto. Entonces, leer las coordenadas de la base y mandarme a la base canónica es simplemente, pues, alfa 1, B1, alfa n, Bn. Entonces, las columnas de este cambio de base es B. Y bueno, por lo tanto, acá vamos a tener B inversa. Entonces, la diagonalización de una matriz A es escribir B lambda B a la menos 1. Que es más o menos a lo que quería llegar, a la forma que quería escribir la diagonalización, en este caso particular de una matriz. Bueno. ¿Y qué pues? Entonces, claro, vamos a tratar de contestarnos en un momento cuándo es posible esto. Y si se dan cuenta, esto significa ¿qué significa? Que A es semejante a una matriz diagonal lambda. Bueno, recordando un poco, ¿no? Que hablamos de la clase de equivalencia en las matrices de semejanza. Bueno, A es semejante a una matriz diagonal. Y un poco refiriéndonos a lo que comentó Mario en el comentario, en el chat, que ahora sí, siendo una pregunta natural, sí, de hecho es casi que normal preguntarse, pues bueno, hacer multiplicación por matrices diagonales es tan fácil, y de hecho, sí, bueno, no es la aplicación directa, pero resolver de hecho, en ecuaciones sí, pero resolver un sistema de ecuaciones con una matriz diagonal es inmediato, ¿no? Resolver un sistema de ecuaciones con una matriz diagonal es inmediato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo tengo lambda 1 x1, lambda 2 x2, recuerden que lo que se trata de esto es resolver sistemas de ecuaciones, de eso se trata el lineal. Si yo tengo esto igual a b sub n, si tengo este sistema de ecuaciones, pues la solución x1 es igual a b1 sobre lambda 1. Y claro, siempre y cuando estos sujetos sean no ceros. Si son ceros, pues x1 es xj es libre. No, mentira. No tiene solución a menos que el de acá también sea cero. Pero bueno, entonces resolver un sistema con una matriz diagonal es fácil. Fácil. Que es el principio que se hace cuando tenemos sistemas de ecuaciones sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Eso. Bueno, ¿y qué más? Claro, pero entonces yo tengo que la matriz original del sistema es esto, pero yo puedo ver esto como A, bueno, A lo diagonalizo y voy a tener B por lambda por B a la menos 1, X igual a B. Y ahora, bueno, pues voy a tener lambda B a la menos 1X es igual, aplicando la inversa de B en ambos lados, pues me queda B a la menos 1 de B. Y bueno, pues ya puedo resolver este sistema porque esto es una matriz por vector. Facilito. Ahora tengo una matriz diagonal. Y esto básicamente lo que está haciendo es mandar
las coordenadas del vector solución, si es que existe, las están mandando al mundo de la base diagonal. Entonces, bueno, no lo podemos llamar esto Y o lo que sea. Y esto se va a este, llamémoslo C. Y bueno, o sea, el mejor de los casos es que tenemos una matriz diagonal. El mejor de los casos. Si no, entonces, así, bueno, más adelante también quiero hablar de la justificación de qué? De la eliminación gaussiana, ¿no? Pero bueno, eso es tema de otro momento. En fin, entonces vemos que es importante, o sea, en los cursos convencionales, como mencionó, simplemente te dicen, bueno, esto es un vector propio, veamos si existe una representación matricial con respecto a valores propios o vectores propios. Pero, o sea, la realidad de por qué, porque simplifica el trabajo. Así no nos guste a los matemáticos puros, también quizás la computación es importante. Bueno, primero, ellos lo necesitan para simplificar el trabajo computacional y a nosotros nos interesa simplemente porque es matemáticas. Pero bueno, en fin. Entonces, basado. Entonces, bien. Entonces, por ejemplo, si el primer lema o corolario inmediato, el primer lema, lo siguiente es inmediato. Si T tiene n vectores propios, o bueno, n valores propios, distintos, entonces T es diagonalizable. O esto más que un lema es una observación, es fácil, ¿no? Porque si tenemos n valores propios, claro, si B es de dimensión, no sé qué estoy escribiendo, n es de dimensión, n es la dimensión de B, entonces si tenemos n valores propios distintos, pues tenemos que T es diagonalizable, ¿por qué? Porque a valores propios les corresponden vectores propios linealmente independientes. Ahora, vamos a recordar, voy a ponerlo como definición, recordar que el espacio lambda t es el conjunto de todos los vectores b, tales que t de b es igual a lambda b, pero esto también es el núcleo de t menos lambda i. ¿Ok? Como recordatorio, recordemos eso, ¿no? El espacio propio asociado al lado. Y bueno, en caso de que no sea un valor propio, pues esta cosa es el cero. Entonces, el teorema, entonces, T es diagonalizable. Sí, solo sí, solo sí. O bueno, es equivalente. Mejor dicho, todas estas proposiciones son equivalentes. Vamos a escribirlo más abajo. Las siguientes proposiciones son equivalentes. Bueno, el operador es diagonalizable. Bueno, es inmediato que es equivalente que existe una base
de vectores propios. Eso también es eso es inmediato, porque bueno, si yo encuentro una matriz diagonal, entonces los vectores de la base pues son vectores propios. Y si tengo una base de vectores propios, entonces es diagonalizado, porque la matriz con respecto a ellos es diagonal. Bueno, ¿qué más? B es la suma directa llamemos lambda R, y esto tiene que parecer bastante, se parece bastante a lo que hemos hecho el día anterior, que descompusimos B en espacios cíclicos. Bueno, es semejante a lo que estamos haciendo aquí. Podemos escribir B como esta cosa de aquí, o hay una condición más, me parece que hay una condición más. Bueno, esto es también interesante, que existen U sub 1 hasta U sub n espacios T invariantes, bueno, subespacios T invariantes de dimensión 1, tales que B es la suma directa de todos ellos, ¿no? Que es cuando tengo suficiente, es básicamente lo que tengo aquí, ¿no? Si tengo suficientes vectores propios para formar una base, pues entonces cada uno de ellos, el generado por ellos, es un espacio T invariante de dimensión 1, y la suma directa de B, bueno, la suma directa de todos ellos es B. Ya. Y bueno, el otro caso, bueno, es que la dimensión de B es igual a la suma de las dimensiones de los espacios propios. Bueno, la prueba es... La prueba es... La prueba es trivial. La prueba, de hecho, la pueden leer bueno, quizás en las notas cuando las terminen, o la pueden leer también en el libro de Axler. Que todas estas cosas son lo mismo, ¿no? Pero bueno, aún así, el problema sigue siendo, pues, encontrar los valores propios. Bueno, me gustaría aquí añadir una cosa, que el polinomio característico de la transformación va a ser igual a x menos lambda j elevado a la mj. Va a ser el producto de estas cosas, donde mj es la dimensión del espacio propio, ¿no? Esto es... ¿Esto es qué? Esto no es equivalente. Pero esto está relacionado.
¿Por qué? Observación, vamos, o lema. ¿Qué es lo que pasa aquí? O sea, si lo que yo tengo, ¿verdad? Tengo aquí una descomposición en espacios cíclicos de B. Entonces, el polinomio característico es el producto de los polinomios característicos de ellos, ¿verdad? Pero ellos son espacios generados por un vector propio. Entonces, simplemente pues tomo x menos lambda j, que es precisamente esto de aquí, digamos que los primeros son los lambda 1, luego los lambda 2, luego los lambda r. Entonces, el producto de todos ellos es x menos lambda j a la m sub j. Entonces, ese es el polinomio característico. Cuando B es diagonalizable, ese es el polinomio característico. Ahora, aquí quizás venga a sonar algo que habíamos escuchado en un curso de álgebra lineal, que es la multiplicidad geométrica, multiplicidad algebraica. Básicamente lo que estamos diciendo aquí es que la multiplicidad geométrica coincide con la algebraica. ¿Por qué? Porque supongamos que podemos decir, bueno, lema, o que quizás siga siendo parte de la observación. Es que si x menos lambda j, o bueno, si lambda j es un vector, un valor propio, ¿qué vamos a tener? Que x menos lambda j es el polinomio característico de alguien, y por lo tanto, él aparece, x menos lambda j, divide al polinomio minimal, por ejemplo, pero el polinomio minimal divide el polinomio característico, entonces la x menos lambda j divide al polinomio característico. Entonces, de hecho, aparecerá, ¿verdad? Aparecerá algunas veces x menos lambda j en el polinomio minimal, porque el polinomio minimal, si recordamos, lo puede expresar como el producto de irreducibles, S a la alfa S. Entonces, como este señor es irreducible, uno de ellos es x menos lambda j, ¿verdad? Entonces, yo puedo agarrar, no sé, digamos, si F1 es igual a x menos lambda j. Entonces, ¿qué? Este alfa 1 representa algo. ¿Qué es lo que representa? ¿Qué es lo que representa? Multiplicidad, sí, pero ¿cuál? Porque dense cuenta que vamos a ver el siguiente caso. No vamos a dibujar uno sencillo. A ver, no sé qué estoy haciendo. Cero menos 1, 1, 0. Ok, entonces consideremos esta matriz. Y inmediatamente nos podemos dar cuenta, que este es un vector propio, este es un vector propio, este es un vector propio. Ellos no son un vector propio, pero me generan un espacio cíclico, ¿verdad?
me generan el espacio, bueno, me generan el polinomio a al cuadrado más i, anulan ellos acá. Y aquí va a pasar una cosa interesante, que a menos i anulan a todos ellos porque son vectores propios de valor propio 1. El problema aquí es este sujeto que al restarle i me queda 1, 0, pero al aplicarle la transformación, nuevamente, esta transformación al cuadrado, ahí ya me anula esta parte de acá. Entonces, el polinomio minimal de la transformación es a menos i, bueno, es x menos 1 al cuadrado, por x al cuadrado más 1. Entonces, dense cuenta que esto en los reales no es diagonalizable, porque esto es irreducible. Y si fuese diagonalizable, tendría que existir un x menos lambda que divida eso. Pero no se puede romper esto en x menos i y en x más i. No lo puede hacer en los reales. Entonces, este señor no es diagonalizable. Pero a lo que voy es que si se dan cuenta aquí hay un 2. Ese 2 es el que está molestando. Ese 2 está molestando. ¿Por qué? Porque por lo anterior, ¿no? Si tengo un valor propio, tiene que pasar esto de acá. ¿Ok? Tiene que dividir. Denme un segundo, que supuestamente tiene que llegar algo. Estoy aquí. Pero alcanzar a escuchar. Denme un segundito. Bueno, perdón. ¿En qué nos habíamos quedado? Estamos hablando. Sí, este ejemplo. A menos i al cuadrado, ya. En cambio, dense cuenta que si este 1 no estuviese, el polinomio minimal, si hacemos 1, 1, 1, 1, 0, 1, menos 1, 0, y aquí el resto es 0. Entonces, el polinomio minimal igual a x menos 1, x al cuadrado más 1. Y desaparece el 2. Ya no aquí hay ningún 2. Está a la primera. Entonces, realmente lo que falla, o mejor dicho, lo que no permite la diagonalización de esta matriz, es que aparecen potencias en el polinomio minimal. Es decir, para que sea diagonalizable, el polinomio minimal debería de descomponerse en polinomios de grado 1 distintos, es decir, no aparecen potencias. Entonces, sí, solo sí. Entonces, podríamos decir como lema o como observación que T es diagonalizable sí y solo sí el polinomio minimal de T se escribe como un F1 hasta Fr, donde Fj
se escribe como X menos lambda J. Y FJ es distinto de FI para I distinto de J, ¿no? Es decir, no aparecen potencias. En este caso, va a ser analizable. ¿Por qué? Porque, bueno, simplemente, pues, si le damos una base diagonal, entonces, le damos una base diagonal. Sí, pues, o sea, si tenemos, por ejemplo, un vector propio de sub K, ya está complicado, ¿no? Ponle B sub J1, o sea, el vector propio, el primer vector propio asociado a J, ok, podemos escribirlo así, digamos, J2 hasta B sub J, M sub J, qué horrible notación, perdón, pero bueno, es lo que hay. Entonces, si estos señores son vectores propios, linealmente independientes, que vectores propios linealmente independientes de lambda J, entonces vamos a tener que T menos lambda J aplicado a cada uno de ellos me da 0. Y eso va a pasar con todos. Entonces, es decir, no necesito una potencia para anular a los vectores de la base. Es decir, no va a aparecer a la primera, a la segunda, a la tercera, no va a aparecer. Entonces, cuando aparecen estas potencias en el polinomio minimal, es que hablamos de la llamada multiplicidad algebraica, le dicen algunos. Realmente no. Bueno, no es precisamente la que aparece aquí. La multiplicidad algebraica, o sea, podemos definir, ¿no? Entonces, si lambda es un vector propio, un valor propio, perdón, valor propio de t, valor propio de t, ¿está grabando? Sí, sí, está grabando. Definimos la multiplicidad geométrica de lambda como la dimensión del espacio propio. Y la multiplicidad algebraica es igual ¿a qué es igual? Ya, como es valor propio, aparece en la factorización del polinomio característico. Entonces, es el grado, el K, tal que, K, tal que, X menos lambda a la K divide ok, ya sé cómo escribirlo mejor. Es el máximo exponente K tal que X menos lambda a la K divide el polinomio característico de T. Es el máximo K. Y claro, como es valor propio, aparece en la factorización y hay un máximo porque no puede ser mayor que la dimensión del espacio, ¿no? Listo. Entonces, un teorema o una observación o un lema es que podemos llamar
el espectro de T. Entonces, creo que esto no lo que quiero decir es que si yo tengo que las multiplicidades geométricas coinciden con la multiplicidad algebraica, entonces es diagonalizable. Pero no puedo decir eso. ¿O sí? Creo que lo puedo decir de una mejor manera. Sean lambda 1 hasta lambda r los ceros del polinomio característico. Entonces, y el polinomio característico es igual a x menos lambda 1 a la m1 por x menos lambda 2 a la m2 y así x menos lambda r a la m sub r. Es decir, está factorizado completamente en polinomios de grado 1. Entonces, T es diagonalizable. Sí y solo sí. Estos MJ coinciden con la dimensión del espacio propio asociado a lambda J. Es decir, que las multiplicidades algebraicas coinciden con las geométricas. Claro, pero tengo que tener que el polinomio característico ya está factorizado de esta manera. Ok, y bueno, esto es casi que trivial por lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Y bueno, entonces dense cuenta que, entonces, al multiplicar cosas, polinomios irreducibles, al polinomio minimal, es que yo llego al polinomio característico. Entonces, lo que me dice este teorema es que bueno, esta consecuencia, esta propiedad, lo que me dice es que el operador es diagonalizable si la única manera de multiplicarle factores al polinomio minimal, perdón, ¿qué estoy diciendo? Que el polinomio minimal va a tener solamente x menos lambda 1 hasta x menos lambda r. Y la única manera de llegar al polinomio característico es multiplicándole factores de ellos, pero aquí siempre va a ser de grado 1, siempre van a estar de grado 1. Siempre van a ser ellos de grado 1 en el polinomio minimal. ¿Por qué? Porque si aparece aquí un 2, entonces ya está fregado. Ya no se va a poder. Ya no se va a poder diagonalizar. Porque significa que hay un vector, que me da este polinomio, un vector que me da ese polinomio. O sea, que su espacio cíclico me da ese polinomio, que el polinomio característico de este vector va a ser igual a x menos lambda 1 al cuadrado, por ejemplo. Y eso ya me evita la diagonalización. Ok, bueno. Entonces, justo estos casos que molestan, son los que vamos a estudiar, digamos, que vamos a observar. Entonces, ¿qué dice? Entonces, sí, vamos a dejarlo con el cliffhanger.
Entonces, cuando hay estos problemas, no podemos diagonalizar la matriz, pero podemos hacer la forma de Jordan, que es igual de bacán. ¿Ok? Entonces, no siempre vamos a poder diagonalizar un operador o una matriz. No siempre vamos a poder hacer eso. ¿Por qué? Porque esto es un problema, ¿no? Que la multiplicidad algebraica no coincida con la dimensión del espacio propio. ¿Ok? Entonces, y no hay nada que hacer. Simplemente, si no coincide, entonces ya nos fregamos. Y bueno, podríamos decir esto sí y solo sí. Polinomio minimal es igual al producto de x menos lambda j. Y claro, los lambda j es distinto al lambda y distinto de j. Pero bueno, entonces, a lo que queremos llegar son los vectores propios generalizados. Entonces, esto es lo que nos da un problema. Verad qué pasa si aquí hay un exponente distinto de 1. Entonces, vamos a definir como el G, ¿verdad? O bueno, dado es que esto no está definido en la literatura. Creo que no está definido en la literatura. Entonces, dado un lambda j en el espectro de la matriz, dado un vector propio, tenemos los siguientes números asociados a este lambda. Primero, está la multiplicidad geométrica, que bueno, lo estoy repitiendo, no es la dimensión del espacio propio. Tenemos la multiplicidad algebraica, que es el mayor grado que aparece. El máximo de los Ks tales que x menos lambda divide el polinomio característico. Ahora, en medio de los dos, hay alguien que creo que no está definido en la literatura. Pero básicamente es esto que estábamos hablando hace un momento. Es el grado o el exponente que multiplica este x menos lambda en medio. Entonces, no sé, podemos llamarlo. ¿Qué nombre le quieren poner? Multiplicidad. ¿Qué multiplicidad le podemos inventar ahora? No sé qué nombre ponerle ahora. La multiplicidad de Hilbert, pongámosle. La multiplicidad de Sheldon Axler. No sé. Pero básicamente es el máximo. Es el máximo de los Ks naturales, tales que x menos lambda a la k divida al polinomio minimal de t. Entonces pongámosle la multiplicidad generalizada. Ya, me gusta, porque vamos a hablar del espacio generalizado. Entonces, la multiplicidad generalizada es el máximo de estas cosas. Entonces,
podríamos reescribir esto de acá. ¿Es diagonalizable? Sí y solo sí. La multiplicidad algebraica coincide con la geométrica y sí y solo sí. La multiplicidad geométrica, la multiplicidad geométrica generalizada, la multiplicidad G mayúscula de lambda es igual a 1. Entonces, podríamos como que reescribir, observación, si el polinomio característico o el polinomio minimal, el polinomio característico, lo podemos escribir como el producto de x menos lambda j a la multiplicidad algebraica j. Es decir, lo podemos escribir de esta manera. Entonces, T es diagonalizable. Bueno, suponga esto. Estoy escribiendo requisitos. Supongamos que el polinomio característico lo podemos escribir de esta manera. Entonces, T es diagonalizable. Sí y solo sí. La multiplicidad geométrica generalizada de lambda es igual a 1 para todo lambda, para todo j. Sí y solo sí, la multiplicidad algebraica de lambda j coincide con la multiplicidad geométrica de lambda j. Y eso sería todo. Sí, eso sería todo. Entonces, multiplicidad geométrica, multiplicidad generalizada. Ya, entonces, vamos a estudiar sea lambda, sea lambda alguien en el espectro de la matriz. Sea lambda un vector, un valor propio. Entonces, definimos o llamamos al siguiente objeto el espacio propio generalizado de lambda, lo llamamos al núcleo de T menos lambda I elevado a la multiplicidad generalizada de lambda. ¿Ok? Es decir, estamos viendo todos los vectores que se anulan en este operador. O sea, básicamente el espacio propio es cuando... ¿dónde está? Más arriba o más abajo. Aquí es. No. Ajá. El espacio propio es el polinomio a la primera potencia. Y claro, pues entonces es diagonalizable si la multiplicidad geométrica generalizada coincide con 1, perdón, es 1. Y si solo si esto es igual a esto. Entonces, lo interesante es que la dimensión de este sujeto es igual a la multiplicidad algebraica. Por eso, si la multiplicidad geométrica es 1, entonces la multiplicidad algebraica coincide con la multiplicidad generalizada. Si la multiplicidad generalizada es 1, entonces la multiplicidad algebraica coincide con la multiplicidad geométrica. ¿Por qué? Porque si esto es 1, entonces, bueno, la dimensión de esto es la misma dimensión que el espacio propio. Y si esto es igual a la dimensión del espacio generalizado, pues entonces es diagonalizable. Para todo, si es que se cumple para todo lambda, entonces es diagonalizable. Ajá. Bueno, la multiplicidad algebraica de lambda.
Y ahora, ¿esto por qué es cierto? ¿Esto por qué es cierto? ¿Esto por qué es cierto? No sé. No. ¿Esto por qué es cierto? Porque lo que estamos haciendo es agregarle los vectores que anulan al polinomio o que aparecen en el polinomio minimal. ¿Verdad? Entonces, claro, aquí va a estar contenido, observación, digamos. La observación es que el espacio propio generalizado es un, perdón, el espacio propio es un subespacio del espacio propio generalizado. Trabalenguas. Y la igualdad se da cuando la multiplicidad geométrica es 1. Pero la multiplicidad generalizada. Que trabalenguas. Bueno, en fin. Entonces, para ir terminando, entonces, si nosotros tenemos teorema, si el polinomio característico o en sí el polinomio minimal está completamente factorizado, estoy haciendo Jesús. Ajá. Y este lambda está en el espectro. Si el polinomio minimal está completamente factorizado en polinomios de grado 1, entonces vamos a tener que el espacio vectorial es la suma directa de estas cosas. Y esto es en esencia la forma canónica de Jordan. Y bueno, eso lo revisaremos con más calma el día martes. Así que por aquí hemos terminado. Así que gracias a todos y a Mario que sobrevivió. Entonces, nos vemos ya el próximo martes. Mi mouse no sirve.